Ni el rey pasaba los días devorando jabalíes enteros, ni los campesinos sobrevivían masticando tierra. La alimentación medieval era un esfuerzo constante. Cada caloría costaba sudor. El rango marcaba la dieta. Las leyes decidían quién tenía permiso para partir pan blanco y quién se arriesgaba a morir por comprar comida callejera en mal estado. Los festines salvajes eran raros. El comedor era un espacio de orden estricto. Pero antes de empujar la pesada puerta de las cocinas del castillo, para entender cómo operaba esta industria del hambre, hay que mirar la mesa. Y notar un detalle. Varios de los ingredientes que damos por sentados. En ese mundo, sencillamente no existían. Un mercado de París, Londres o Sevilla, a mediados del siglo XIV, huele a barro, a cuero húmedo y a humo de leña. El ruido es constante. Pero quien camina entre los puestos buscando ingredientes para un guiso común, se topa con cestas irreconocibles. No hay tomates, no hay papas, no hay rastro de maíz, ni pimientos, ni vainas de vainilla, ni cacao. Esos productos crecían a miles de kilómetros, al otro lado de un océano inexplorado. La base visual y gustativa de muchas cocinas actuales simplemente no tenía lugar en el mundo de los caballeros y los monjes. En la mesa de un artesano, o en la de un duque del siglo XII, faltaba el rojo intenso de una salsa, el dulzor oscuro del chocolate y la energía barata de un cuenco de papas hervidas. Entonces, ¿qué se vendía entre los gritos de los mercaderes? Colores pálidos, hojas y raíces duras. El suelo daba nabos, coles, cebollas, ajos y chiribías. Las zanahorias no eran de un naranja brillante, eran moradas o blancas, con un centro leñoso y un sabor terroso, casi amargo. Nadie consideraba que un plato de verduras crudas fuera un hábito saludable. Era, más bien, el recurso de los pobres. Los médicos las miraban con sospecha, convencidos de que engendraban vientos perjudiciales y humores fríos en el cuerpo. Por eso, casi todo lo que se arrancaba de la tierra terminaba hirviendo durante horas en una olla de hierro, suspendida sobre el fuego del hogar, hasta perder su forma. El clima gobernaba la dieta con tiranía. La estacionalidad era un muro inquebrantable. Comer una fruta fuera de su mes de cosecha resultaba imposible, y guardar comida para los meses de frío era una urgencia vital. Las manzanas y las peras duras se acomodaban sobre camas de paja en los áticos helados. Los cortes de carne se cubrían de sal o se colgaban a ahumar en las vigas del techo, y las coles fermentaban en toneles. Lo que no se podía secar o meter en salmuera desaparecía de los platos apenas terminaba el otoño. Antes de que saliera el sol, un trabajador no se calentaba las manos con una taza de café o de té negro. Esas bebidas llegarían siglos después. La mañana arrancaba masticando un trozo de pan duro de la semana anterior, a veces empapado en leche tibia, en una cerveza muy ligera o en un vino aguado. Tampoco había azúcar para suavizar el trago. Aunque los mercaderes lo traían por las rutas de Oriente, los boticarios lo vendían por onzas a precio de plata. Era un lujo exótico, un remedio que los ricos tomaban para limpiar la sangre o asentar el estómago. Para el 90% de la población, el único sabor dulce que probarían en toda su vida era el de la miel silvestre. Esta falta de alimentos básicos obligaba a una adaptación estricta al entorno. En los bordes de los caminos y en la humedad del bosque, la gente recogía setas, bayas, nueces y hierbas. Sabían por instinto y costumbre qué raíces aplacaban el hambre y cuáles garantizaban un viaje rápido al cementerio local. Un puñado de romero, tomillo o mostaza silvestre servía para darle algo de carácter a una sopa que, de otro modo, habría quebrado la moral por su monotonía. La comida era combustible para cuerpos sometidos a un desgaste extremo. Sin la papa, que siglos después alejaría el fantasma de la hambruna en Europa, y con el arroz confinado a los campos del sur de la península ibérica, el continente entero dependía del frágil rendimiento de la tierra. Si llovía demasiado en verano, o si una helada tardía quemaba los brotes de primavera, el grano se pudría y las aldeas se vaciaban. La energía para levantar muros de piedra, caminar hacia una cruzada o arar los campos de sol a sol no salía de un menú variado. Toda la pirámide social, desde el campesino con los zapatos hundidos en el barro hasta el monarca coronado en oro, se sostenía sobre un solo alimento fundamental:
y lograr que ese elemento llegara a la mesa era el trabajo más agotador de la época. Antes de que saliera el sol, un hombre se ajustaba los zapatos de cuero endurecido. Miraba el cielo gris sobre los árboles y sabía que le esperaban 14 horas de arar, sembrar, desherbar y trillar. El cuerpo de un trabajador agrícola exigía un volumen enorme de energía para soportar este castigo diario. En época de cosecha, un campesino quemaba tantas calorías como un atleta olímpico de hoy, a menudo por encima de las 4000 diarias. ¿De dónde sacaba ese combustible si la carne rara vez pisaba la mesa? La cuenta de la supervivencia se cerraba alrededor de un cuenco de madera y el fuego. En el centro de casi todas las chozas europeas colgaba una marmita de hierro o de barro. Rara vez se lavaba a fondo y nunca se vaciaba por completo. Esa olla perpetua era el motor de la casa. Allí hervía el potaje, el guiso oscuro y espeso que mantenía los brazos en movimiento. Más que un caldo, era una masa opaca de cereales rústicos, avena, centeno, cebada o espelta. A esa base grisácea se le arrojaba lo que la tierra hubiera soltado esa semana. Nabos amargos, hojas de coldura, puerros, cebollas y, con suerte, un puñado de guisantes o habas. Las legumbres secas eran el gran salvavidas. Aguantaban guardadas durante meses y aportaban la proteína que el cuerpo reclamaba cuando no había otra cosa. El potaje podía hervir a fuego lento por días enteros. La familia comía una parte por la noche y a la mañana siguiente alguien echaba a la olla más agua, un puñado extra de grano y un par de raíces, estirando la ración como un elástico. El sabor variaba poco. A veces resultaba más terroso por los nabos, otras más intenso por el ajo. Pero siempre dejaba un rastro de humo de leña en el paladar, porque la choza carecía de chimenea. El humo saturaba el aire y picaba en los ojos antes de lograr filtrarse por el techo de paja. Las cucharas de metal eran caras y escasas. Para que este guiso rústico bajara por la garganta, la herramienta principal era el pan. Un pan que no servía de acompañamiento, sino que era el plato, el cubierto y el centro absoluto de la dieta. Un trabajador podía comer más de 1 kilo al día. Era una hogaza pesada y compacta, amasada con centeno o cebada, mezclada con salvado, y en los meses más duros, hasta con polvo de guisantes secos. Masticarlo cansaba la mandíbula. La miga estaba llena de granos enteros y casi siempre de la arenilla que se desprendía de las piedras del molino. Por eso, los cráneos que hoy se encuentran en los cementerios medievales muestran dientes limados hasta la raíz por la fricción constante. Sin embargo, ese bloque de masa oscura era lo que sostenía los músculos en el surco. Si el grano faltaba, todo el sistema colapsaba. Detrás de cada plato había una contabilidad implacable. Todo se medía y se racionaba bajo la sombra del miedo, porque un error de cálculo en noviembre garantizaba el hambre en abril, el mes más peligroso, cuando los sacos del invierno se vaciaban y los brotes nuevos aún no estaban listos. Las mujeres administraban esta miseria con ojo clínico. ¿Cuántas onzas de avena irían a la olla hoy? ¿Cuánta harina quedaría para el horno del viernes? ¿Cuánto queso viejo endurecía en el estante de madera? La monotonía de esta dieta no nacía de la falta de imaginación. Respondía a una ingeniería de la pobreza calculada al milímetro. Todo lo que brotaba de la tierra se usaba, todo lo que sobraba se guardaba. Pero tener el grano en el saco no era la victoria final. Transformar ese trigo o centeno en pan no era un asunto privado que se resolviera en paz dentro de casa. Para poder comer el fruto de sus propias manos, el campesino chocaba de frente contra las reglas del feudo. El molino y el horno pertenecían a otros. Moler y hornear implicaba pagar peajes, soportar sospechas y someterse a un sistema de vigilancia capaz de arruinar e incluso enviar a la cárcel a quien intentara esconder un trozo de masa a las autoridades. Amasar agua y harina dentro de la propia choza no era un acto inocente. Era un terreno vigilado por la ley. Para convertir el grano en pan caliente, el campesino debía someterse al control de sus señores. Guardar piedras de moler manuales bajo el techo estaba prohibido. La obligación era cargar los sacos hasta el molino del feudo, dejar una parte del trigo como pago por la piedra y casi siempre entregar otra fracción para ganar el derecho a meter la masa en el horno de la aldea. Quien dominaba el fuego y las piedras del molino controlaba el estómago de la comunidad.
Encender un horno clandestino en el bosque para esquivar el pago era un delito capaz de arruinar a una familia a base de multas. Desde su nacimiento en la masa, el pan marcaba quién mandaba. Pero si en el campo el control era implacable, en las calles estrechas de las ciudades la vigilancia se volvía feroz. El pan mantenía en pie a miles de artesanos y trabajadores. Si la harina escaseaba o el precio subía de golpe, los mercados ardían y la sangre corría por el empedrado. Para frenar el caos, las autoridades redactaron reglas brutales. Ser panadero en una ciudad como Londres o París no permitía vivir con tranquilidad. El oficio obligaba a caminar por una línea muy fina entre la ganancia de la semana y el escarnio público. Las leyes locales, como la asisa del pan y la cerveza en Inglaterra, fijaban el peso exacto que debía tener cada hogaza según el precio del grano en el mercado. Los inspectores irrumpían de improviso en las tahonas. Llevaban balanzas de precisión y pesaban las piezas una por una sobre los tablones de madera. Cuando la cosecha fallaba, la tentación se multiplicaba. Algunos panaderos mezclaban la harina con aserrín, yeso o polvo de frijoles blancos para estirar la masa. Si los atrapaban, o si el pan pesaba apenas unos gramos menos del límite legal, el castigo no se discutía en los tribunales. No había despidos pacíficos ni multas silenciosas. Al infractor lo amarraban a un trineo de madera y lo arrastraban por las calles embarradas con su pan defectuoso colgando del cuello. A su paso, los vecinos le lanzaban desperdicios e insultos. Quien repetía el engaño podía perder el permiso de horneado para siempre o terminar encerrado en la picota, una jaula en plena plaza, a merced de los golpes de sus clientes. El orden de la ciudad dependía del miedo. Robarle gramos al pan era jugar con la mecha de un motín. Sin embargo, el fraude comercial no era el peor peligro escondido en la harina. A veces, la condena brotaba directamente de la tierra. En los años de lluvias continuas y veranos fríos, las espigas de centeno solían infectarse con un pequeño hongo oscuro, el cornezuelo. A simple vista, solo ensuciaba de negro la cáscara del grano. Pero una vez aplastado por el molino y horneado, se convertía en un veneno demoledor. Comer de ese centeno enfermo durante semanas desataba una pesadilla conocida como el fuego de San Antonio. Quien tragaba el pan contaminado empezaba a sentir un calor abrasador, como si el fuego le quemara las manos y los pies desde adentro. Luego llegaban los espasmos violentos y las alucinaciones. Finalmente, la sangre dejaba de circular. Las partes afectadas se volvían negras, se secaban como ramas muertas y, en los casos más severos, terminaban desprendiéndose del cuerpo. Los aldeanos no entendían qué desataba el horror. Al ver a familias enteras retorcerse de dolor, la única respuesta que encontraban era un castigo de Dios o una obra directa del demonio. Nadie sospechaba que el veneno entraba por la boca, horneado en el alimento diario que los mantenía vivos. El pan empujaba el cuerpo de los trabajadores, medía la autoridad del señor feudal, y de un día para otro podía servir la muerte en rebanadas. La energía de los cereales sirvió para levantar muros de piedra y grandes catedrales. Pero un cuerpo sometido al trabajo pesado no podía soportar el invierno solamente masticando hogazas oscuras y caldo de nabos. Los músculos exigían a gritos proteína y grasa. Para no morir de hambre bajo la nieve, el campesino contaba con otro recurso. El verdadero seguro de vida para los meses oscuros tenía 4 patas y pasaba sus días engordando en la humedad del bosque. En los registros de impuestos y en los dibujos de los calendarios agrícolas antiguos aparece un detalle constante. El campesino no sobrevivía únicamente masticando nabos y cereales mientras veía la carne entrar a los castillos. Cuidaba en su propia tierra a un animal que funcionaba como una reserva viva para el invierno. Ese salvavidas era el cerdo. Las vacas exigían pastos inmensos y su tarea principal era tirar del arado o dar leche. El cerdo medieval, en cambio, resultaba duro, rápido y barato de mantener. Estaba muy lejos del animal gordo y rosado de las granjas modernas. Se parecía más a un jabalí salvaje, de piel oscura, cubierto de pelo áspero y con colmillos afilados. Su gran ventaja era sencilla: no le robaba los cereales a la familia. En la primavera y el verano, estos animales andaban sueltos por los bordes de la aldea y el bosque cercano, hurgando en la tierra para sacar raíces, insectos y desperdicios.
Al llegar el otoño, la rutina cambiaba. Los aldeanos empujaban a sus animales hacia lo más profundo de los bosques de robles y hayas para que comieran bellotas y castañas hasta hartarse. En cuestión de 1 o 2 meses, acumulaban una capa gruesa de grasa bajo la piel. Esa manteca era el combustible que sostendría a los humanos hasta que regresara la primavera. Pero hacia noviembre o diciembre, el margen de tiempo se acababa. El suelo estaba a punto de congelarse y el alimento libre desaparecía. Encerrar y darle de comer a una bestia de ese tamaño durante la nieve resultaba imposible en casas donde el grano apenas alcanzaba para las personas. Llegaban los días de la matanza. No era un trabajo solitario. Era un esfuerzo ruidoso, rápido y sangriento, en el que cada miembro de la familia y varios vecinos de la aldea tenían una obligación precisa. El cerdo chillaba, el cuchillo entraba rápido y, desde el instante en que caía, empezaba la carrera contra la putrefacción. Sin más frío que el viento del ambiente, no había margen para descansar. Del animal se aprovechaba todo, desde el hocico hasta las pezuñas. Recogían la sangre caliente en cubos, la revolvían enseguida con avena, grasa y cebollas, y rellenaban las tripas limpias para atar morcillas gruesas. Estas se hervían en el momento y se colgaban del techo. Comer carne fresca de cerdo era un lujo breve, reservado solo para esos días de trabajo intenso. Para que el resto no se pudriera, había que cubrirla de sal de inmediato. Llenaban grandes cajones de madera o barriles de barro con trozos frotados a pura fuerza con sal gruesa. La sal chupaba la humedad hasta dejar el músculo seco, duro como una tabla oscura. Los jamones y el tocino se amarraban en las vigas, cerca del fuego del hogar. El humo constante de la leña espantaba a las moscas y sellaba la grasa con un sabor penetrante. Mirar hacia el techo y ver esos cortes colgando daba tranquilidad. Durante el invierno y las frías mañanas de primavera, alguien cortaba unas tiras finas de ese tocino ahumado o un trozo pequeño de carne salada y lo dejaba caer en la olla. No era una porción grande para masticar por separado. Funcionaba como un condimento fuerte, un golpe de sal y grasa que le daba gusto al potaje diario, inyectando la fuerza necesaria para seguir golpeando la tierra helada. Curar y secar este alimento obligaba a medir muy bien el tiempo. Atado a los ciclos de su tierra, el campesino dominaba las reglas de la conservación a largo plazo. Pero lejos de los bosques, en las ciudades de piedra que crecían junto a las rutas comerciales, la vida transcurría con otros problemas. Miles de artesanos, jornaleros y forasteros vivían sin un metro de tierra, sin un cerdo y, lo que era más grave, sin una chimenea en sus frágiles habitaciones de alquiler. Quien caminaba por ese laberinto de callejuelas ruidosas no podía echar mano de un jamón propio ni amasar pan. Necesitaba gastar pocas monedas y recibir la comida rápida y ya caliente. Y así, entre los carros y el barro de los cruces urbanos, empezaron a encenderse los fuegos de una nueva opción. Una comida callejera, oscura, y que más de una vez podía resultar letal. Comer de pie, deprisa y en la calle no es una costumbre de las ciudades modernas. Nació de una urgencia física en los laberintos de la Edad Media. Desde antes del amanecer, las calles de Londres, París, Sevilla o Nápoles ya eran un hervidero de carros y gritos. Entre el barro y la piedra, miles de personas vivían sin un espacio para cocinar. Aprendices, albañiles, estudiantes y mercaderes de paso alquilaban cuartos tan estrechos y oscuros que encender un brasero equivalía a quemar el edificio entero. Para toda esta multitud flotante, la única opción de tragar algo caliente exigía salir a la calle con unas monedas en la mano. Cerca de los muelles y en los cruces principales, los vendedores ambulantes encendían sus fuegos. Sus voces cortaban el ruido de la cerradura sobre el adoquín para anunciar la mercancía. Quien caminaba junto al río Támesis a la hora del almuerzo en pleno siglo XIV, recibía de golpe el olor espeso a grasa frita y carne asada. Sobre tablones de madera o directamente en braseros portátiles, la comida humeaba a la vista de todos. Se vendían empanadas de carne llamadas pastis, salchichas gruesas que soltaban gotas de manteca sobre las brasas, costillas de cordero o buey, tortitas de sartén, pescados fritos y manzanas asadas. En Francia, las calles olían a waffles rústicos y crepes rellenos,
mientras que en los callejones de la península ibérica se despachaban tiras de carne frita y masas sumergidas en miel. Para un jornalero con los músculos molidos y 3 monedas de cobre en el bolsillo, un pastel de carne caliente comprado al vuelo era un salvavidas. Pero tragar esa comida barata implicaba una apuesta peligrosa contra su propio estómago. La carne esperaba al aire libre, sin hielo, a un par de metros de zanjas que funcionaban como alcantarillas. Las ganancias del vendedor dependían de no tirar nada a la basura. Eso incluía aprovechar cortes endurecidos, animales enfermos o sobras barridas de los banquetes del día anterior. Para esconder el tufo de la pudrición, el cocinero machacaba ajos enteros, picaba cebollas pasadas y arrojaba puñados de hierbas fuertes a la olla. La masa gruesa de la empanada no solo servía para sostener el guiso, funcionaba como una bóveda ciega. Hasta que los dientes no rompían esa costra caliente, resultaba imposible saber qué había realmente adentro. Las autoridades miraban estos puestos con desconfianza. Una intoxicación masiva podía encender los ánimos y provocar disturbios. Para evitarlo, los gremios intentaron atar en corto a los cocineros. En Londres, la ley prohibió recalentar la misma carne por segunda vez y persiguió a los que horneaban empanadas de noche. La oscuridad era la cómplice perfecta para picar carne de caballo y cobrarla a precio de buey. Sin embargo, aplicar la norma resultaba casi imposible. Un vendedor montaba su fuego en una plaza, cobraba sus porciones, apagaba las brasas y desaparecía por un callejón mucho antes de que el inspector asomara la cabeza. Detenerse a comer en la acera era, al final, una mezcla de resignación y hambre. El bocado solía ser denso, cargado de grasa y sal. Cumplía una sola función: apagar el vacío y devolver la fuerza al cuerpo para seguir trabajando. Pero esa carga de humo y especias agresivas dejaba la garganta pidiendo auxilio. Las bocas, ya resecas por el polvo del verano o las cenizas de las chimeneas en invierno, exigían líquido de urgencia. Pasar un pastel espeso de carne sin beber algo resultaba una tortura. Como la calle no regalaba agua limpia, la propia sed empujaba a los peones, a los viajeros y a los artesanos hacia un mismo destino. Todos terminaban cruzando la vía, apoyando las manos y empujando las pesadas puertas de madera del verdadero centro social de la época. El polvo del camino y el exceso de sal en la comida callejera dejaban la garganta seca como papel. Para apagar ese fuego, un peón o un viajero no caminaba hasta la fuente pública. Buscaba una puerta entornada, el olor a madera empapada y el golpe constante de la cerámica contra las mesas. Buscaba el refugio de una taberna. Estos locales eran los puntos de encuentro más ruidosos y vitales de la ciudad. Eran cuartos oscuros, saturados por el humo, con mesas pegajosas y barriles apilados contra el muro. Nadie entraba allí buscando un trago refinado. Según la región, se despachaba cerveza oscura y densa o un vino joven que raspaba la garganta. En los reinos de Castilla, León o Aragón, el vino corría sin freno. Solía ser tan áspero que el tabernero lo rebajaba con agua, un cálculo necesario para que los jornaleros no cayeran redondos contra el piso al primer vaso. Tragar alcohol con el estómago vacío, rodeado de hombres cansados y armados con cuchillos de trabajo, garantizaba una pelea antes del anochecer. Comer algo rápido era la única forma de frenar el impacto del alcohol. De esta urgencia física nace el relato sobre el origen de la tapa. Hay un cuento famoso que le entrega la invención de este hábito al rey Alfonso X el Sabio, en pleno siglo XIII. Según la anécdota, los médicos le ordenaron al monarca tomar pequeños sorbos de vino para recuperarse de una enfermedad. Para mantener la cabeza clara, el rey exigió que le sirvieran un bocado con cada copa, y luego obligó por ley a que las tabernas de Castilla hicieran lo mismo. Es un mito atractivo, pero los registros históricos apuntan a una costumbre mucho más terrenal. En las tabernas castellanas y andaluzas, el olor del vino dulce y de las barricas abiertas atraía a nubes de moscas y recogía el polvo que levantaban los caballos en la calle. Para proteger la bebida, el tabernero agarraba lo primero que tuviera a mano con forma plana: un disco de pan duro, un corte de queso curado o una rebanada fina de jamón, y lo apoyaba sobre la jarra. Literalmente, tapaba el vaso. El truco mantenía el líquido libre de insectos, pero escondía una clara ventaja comercial.
El golpe intenso y salado del queso o la carne curada despertaba más sed. Quien masticaba ese trozo terminaba pidiendo una ronda extra. Así, lo que empezó como una barrera física sobre la madera se convirtió en una regla no escrita de hospitalidad. En el norte de Europa, el frío se combatía con tazas de cerveza espesa y cortezas de centeno. En los reinos cristianos de la península ibérica, la bebida se acompañaba con los sabores pesados de la tierra: cerdo ahumado, oveja, trigo y queso sudado. Era una cocina rústica, pensada para aguantar la dureza del invierno y absorber el vino. Pero bastaba que un arriero dejara atrás el olor a humo de su taberna y cruzara la frontera hacia el sur, entrando en los dominios musulmanes de la península, para recibir un golpe directo a los sentidos. No era solo un cambio de idioma o de murallas. Frente a las hogazas oscuras y el tocino salado del bando cristiano, el sur estallaba en especias nuevas, técnicas de riego y mezclas de azúcar y frutos secos. Al otro lado de la línea, la alimentación no era un esfuerzo brutal para engañar al frío. Era una ciencia exacta y un lujo que entraba por los ojos. En París o en las ciudades del norte de Castilla, un mercado de invierno olía a repollo hervido, manteca de cerdo y barro frío. En el sur de la península ibérica, el aire respiraba distinto. Cruzar el arco de entrada a un zoco en la Córdoba o la Sevilla musulmanas era recibir un golpe directo a los sentidos. Allí no mandaba el tono gris de los potajes del norte. El espacio estaba dominado por la luz, el diseño geométrico, un ruido constante y montañas de productos que un peón francés o sajón ni siquiera sabría nombrar. Al-Ándalus había reescrito el paisaje agrícola. Una red de acequias y norias empujaba el agua hacia las tierras secas, permitiendo que echaran raíces decenas de cultivos traídos de Oriente. En las calles estrechas del mercado se apilaban naranjas amargas y limones de un amarillo encendido. Las cestas rebosaban de arroz blanco, almendras, higos secos, azafrán rojo, granadas abiertas y hojas tiernas de espinaca. En el centro de la dieta andalusí descansaba un vegetal de piel oscura, la berenjena. Era tan común en el sur que los cristianos del otro lado de la frontera la miraban con recelo, como si consumirla fuera el sello de la cultura enemiga. A pesar de los gritos y la multitud, el zoco funcionaba sin caos, bajo una vigilancia comercial estricta. El peso, la medida y la calidad dependían de una figura clave: el al-Mutasib, el inspector del mercado. Acompañado de sus ayudantes, este funcionario caminaba a diario entre los puestos. Tenía autoridad para clausurar un negocio en el acto, cobrar multas o aplicar castigos corporales a quien ofreciera carne enferma o fruta pasada. La trampa era una ciencia callejera. Algunos carniceros inflaban las piezas con aire para que parecieran más gruesas en el mostrador, y los lecheros aguaban sus cántaros para cobrar el doble. Los manuales de la época, conocidos como tratados de Isba, le enseñaban al inspector a cazar el engaño mediante cortes profundos en el músculo del animal, pruebas de olor y exámenes de textura. Con semejante despensa a la mano, las cocinas andalusíes alcanzaron un nivel de complejidad inédito. Los recetarios del siglo XIII muestran platos que rompían la monotonía de lo salado. Los cocineros bañaban los cortes de cordero o las aves de corral con salsas agridulces, mezclando miel, vinagre, agua de rosas y polvo de frutos secos. Sin embargo, la mayor brecha con el resto del continente no la marcaba una fruta exótica ni una especia cara. Estaba en la base misma de la olla. En el norte cristiano, freír algo significaba derretir recortes de grasa animal sobre el hierro caliente. En los fogones y zocos de Al-Ándalus, la sartén no olía a manteca de cerdo. Todo brillaba empapado en un líquido dorado, espeso y de aroma intenso. Ese líquido trazó una frontera invisible en el mapa de Europa, una barrera que dividió el continente de forma más tajante que los ríos o las montañas, partiendo en dos el comercio, los hábitos y hasta el olor mismo de la ropa, desde las costas del Mediterráneo hasta el norte helado. En el mapa de la Europa medieval, existía una frontera invisible, más estricta que las montañas o los idiomas. Era la línea de la grasa. De sur a norte, el olor de las cocinas y la forma de conservar los alimentos cambiaban por completo según el recurso que cayera en la olla. Alrededor de la cuenca del Mediterráneo, desde la península ibérica hasta Grecia, el dominio absoluto le pertenecía al olivo.
El aceite servía para mucho más que aliñar un plato. Marcaba el pulso diario de la supervivencia. Se guardaba en tinajas de barro, bañaba el pescado, ablandaba el pan duro y de noche ardía en las lámparas para iluminar las casas tanto en los reinos cristianos como en los zocos de Al-Ándalus. Al cruzar los Pirineos hacia las llanuras de Francia o los bosques fríos de Inglaterra y Alemania, el paisaje perdía su tono verde. El clima húmedo y las heladas ahogaban cualquier intento de cultivar olivos. Allí, el aroma de la comida ganaba densidad. La energía para soportar el clima salía del matadero. Mientras el sur freía con líquido claro, el norte combatía el frío a base de manteca de cerdo y bloques de mantequilla. Los habitantes del Mediterráneo miraban la mantequilla con desprecio. Les parecía una pasta pálida y rancia, propia de costumbres bárbaras, útil tal vez para aliviar una quemadura, pero indigna de servirse en una mesa civilizada. En las tierras del norte, la desconfianza era mutua. El poco aceite de oliva que lograban comprarle a los comerciantes solía llegar turbio y amargo tras el largo viaje. Para ellos, nada superaba el sabor intenso de su mantequilla salada, capaz de aguantar semanas en la penumbra de la despensa. En medio de esta división, la manteca de cerdo operaba como puente. Desde las granjas aisladas del Báltico hasta las sierras de la península ibérica, la grasa blanca caía en las ollas aportando las calorías directas que el cuerpo exigía para aguantar el castigo del invierno. Esta fractura del terreno habría quedado en una simple curiosidad agrícola si no fuera por un detalle crítico. La dieta europea no dependía únicamente de la costumbre o de lo que brotaba en los campos cercanos. El menú estaba vigilado por el poder central del continente, que decidía cómo debían rezar los hombres y, con la misma firmeza, qué podían llevarse a la boca. La Iglesia Católica dictaba el calendario de toda la cristiandad basándose en sus raíces mediterráneas. Esa regla desataba un conflicto físico y económico. Las leyes sagradas exigían abandonar las grasas animales durante largas temporadas, sin tener en cuenta si afuera nevaba o si no crecía un solo olivo a 1000 kilómetros a la redonda. Y las aldeas del norte, para no arriesgar la salvación eterna de sus almas, se veían obligadas a cumplir la norma buscando un reemplazo que la tierra simplemente no les daba. Dejar la carne fuera del plato no era una decisión personal ni una cuestión de gustos. En la Edad Media, el menú estaba atado al calendario litúrgico de la Iglesia Católica con un nudo ciego. Para cualquier aldeano o artesano de la época, la regla imponía una carga aplastante. Entre 130 y 150 días al año quedaba totalmente prohibido probar la carne, la manteca y, durante mucho tiempo, cualquier rastro de huevos, leche, queso o mantequilla. La prohibición abarcaba todos los viernes, los sábados en muchas regiones, las vigilias antes de las grandes fiestas y el bloque continuo de las semanas de Cuaresma. Era casi medio año sumado en el que el plato perdía su fuente de energía más accesible. Echar un trozo de salchicha a la olla o usar tocino para darle gusto al caldo de nabos un viernes de Cuaresma no se perdonaba como un simple descuido. Significaba manchar el alma, desafiar a Dios y arriesgarse a recibir un castigo físico frente a la comunidad. Esta ley tenía sus raíces en los altares. Para la teología de la época, la carne roja estaba atada al calor, a la sangre y a la lujuria. Vaciar el estómago de esos jugos servía para enfriar los instintos y acercar el espíritu a Dios por medio del hambre. Sin embargo, para un campesino o un albañil, las discusiones teológicas perdían sentido cuando los brazos le pesaban a mitad de la jornada. Su cuerpo exigía combustible. Si el cerdo ahumado que colgaba del techo estaba bloqueado por la ley divina, había que buscar la fuerza debajo del agua. El pescado ocupó el centro de la mesa. En los reinos del sur de Europa, la obligación apenas alteraba la rutina. El Mediterráneo estaba cerca, las redes sacaban comida fresca a diario y el aceite de oliva, la herramienta clave para freír, contaba con el permiso de los obispos. Pero hacia el interior del continente, lejos de la costa, la geografía se volvía un muro. ¿Con qué se freía un pez si el olivo no crecía en la nieve, y la mantequilla estaba prohibida o dependía de pagar impuestos eclesiásticos? Peor aún, los ríos y los lagos locales jamás podrían abastecer a millones de estómagos obligados a ayunar al mismo tiempo. Ante la escasez de proteínas, los monasterios ricos y los eruditos encontraron formas de torcer las reglas de la naturaleza.
Empezaron a clasificar a ciertos animales por el entorno en el que vivían, sin importar su anatomía real. El caso más llamativo fue el del castor. Como el animal pasaba casi todo el día en el agua y arrastraba una cola cubierta de escamas, las autoridades decidieron que calificaba perfectamente como un pez. Asar un corte jugoso de castor en plena cuaresma se convirtió en el salvoconducto legal de quienes podían pagarlo. Ciertos tipos de gansos sufrieron este mismo cambio de etiqueta y terminaron servidos en los banquetes de vigilia. Pero estos trucos eran lujos cerrados a las mesas de la aristocracia y el clero. Para la multitud cristiana que trabajaba en las calles de París, en Colonia o en las aldeas perdidas de Castilla, masticar castor resultaba una fantasía. Esa inmensa mayoría necesitaba enormes volúmenes de alimento barato y resistente, capaz de viajar semanas enteras sobre los carros por caminos de tierra sin podrirse antes de llegar al umbral de la puerta. Al tachar la carne de casi la mitad del calendario, la Iglesia levantó de golpe el mercado alimentario más inmenso que Europa hubiera conocido hasta entonces. Una demanda de ese tamaño no quedaría en manos de las pequeñas redes de los ríos. Sería cubierta por flotas inmensas capaces de transformar a un pez seco y áspero en el negocio más lucrativo del mundo. Con millones de estómagos obligados a rechazar la carne casi la mitad del año por decreto divino, la falta de proteína se volvía un problema gigantesco. La solución no brotó de las granjas prósperas ni de los bosques de robles, sino del oleaje helado del Mar del Norte y del Atlántico. La urgencia de alimentar a los fieles durante el ayuno levantó flotas enteras y multiplicó el dinero de los mercaderes. Todo el peso de la cuaresma europea terminó descansando sobre las escamas de dos peces comunes, el arenque y el bacalao. El arenque nadaba por millones. Cada otoño, bancos inmensos se acercaban a las costas del Báltico. Pero sacarlo del agua era apenas el principio, porque el pez empezaba a pudrirse en cubierta casi de inmediato. La verdadera revolución de la época no ocurrió en las redes, sino dentro de los barriles. Bajo el control del poderoso gremio de la Liga Hanseática, los pescadores aplicaron un método veloz. Tan pronto como el arenque caía sobre las maderas del barco, los marineros lo destripaban ahí mismo y lo aplastaban en el fondo de un barril, intercalando la carne con capas gruesas de sal de grano. Esa mezcla se convertía en una masa densa, grisácea y saturada de sal, capaz de desafiar la putrefacción. Los barriles, cerrados a presión, viajaban durante meses sobre carros que se hundían en los caminos y a través de las corrientes de los ríos. Así, el arenque bajaba desde los puertos congelados del norte hasta las ferias de Baviera, el interior de Francia y las plazas de la península ibérica. Al mismo tiempo, en las aguas del Atlántico Norte, y más tarde frente a las costas de Terranova, los barcos vascos y portugueses dominaban el otro pilar del ayuno, el bacalao. Este pez gigantesco no necesitaba encerrarse en madera. Los pescadores lo evisceraban, lo frotaban con sal y lo dejaban secar colgado frente al viento helado. La carne perdía toda su agua hasta transformarse en una plancha rígida, blanca y dura como el cuero viejo. Para el comercio, eso valía más que el oro. El bacalao se apilaba directamente en las bodegas, tan seco como la leña, y podía aguantar años intacto. En los reinos ibéricos y más al sur, estas tablas de pescado alejaban el hambre del invierno y sostenían la regla de la cuaresma. Sin embargo, masticarlo exigía trabajo duro. Nadie cortaba un pedazo para lanzarlo directo al fuego. La fibra rígida pedía varios días sumergida en agua dulce. Había que cambiar el líquido una y otra vez para barrer la costra de sal que la carne llevaba pegada. Si faltaba paciencia para el remojo, o si el agua limpia escaseaba en la aldea, el plato terminaba teniendo la textura de una soga desgastada, con un golpe de sal tan violento que quemaba el paladar y dejaba el estómago ardiendo. Todo ese volumen de sal metido en el arenque, en el bacalao, en el cerdo colgado del techo y en la comida callejera cobraba un precio físico. Las gargantas, castigadas por esta dieta de conservación, suplicaban alivio. El cuerpo necesitaba beber, y beber en grandes cantidades. Pero al llegar al momento de apagar esa sed implacable, asoma uno de los mitos más repetidos sobre la vida medieval. La creencia moderna de que acercarse a un pozo para llenar un cuenco con agua fresca en pleno siglo XIV equivalía, casi con seguridad, a tomarse un vaso de veneno.
Existe la creencia repetida de que, durante siglos, la gente bebía exclusivamente cerveza y vino porque acercar la boca a un pozo era una sentencia de muerte. Según este relato, toda la población europea, desde los albañiles en los andamios hasta los niños pequeños y las monjas, pasaba sus días en un estado de embriaguez constante, empinándose jarras de alcohol desde la madrugada para esquivar el cólera o la disentería. La imagen resulta curiosa, pero choca de frente con la realidad física. El agua no solo se bebía a diario. Era el motor que mantenía en pie cada aldea y ciudad del continente. Basta sacar la cuenta de la sed. Una dieta basada en arenque salado, tocino ahumado y guisos pesados exigía tragar litros de líquido al día. Producir cerveza o vino demandaba tierra, uvas, grano, leña para los fuegos y semanas de espera. Un trabajador que sudaba bajo el sol de agosto, en plena temporada de cosecha, no podía pagar barriles de alcohol para cubrir esa pérdida de líquido. La gente bebía agua. Y lo hacía constantemente. Si las fuentes hubieran sido siempre venenosas, las aldeas se habrían vaciado mucho antes de que se imprimiera el primer libro. En los registros médicos y en las reglas de los cabildos, el mensaje sobre la hidratación era claro. Los médicos aplicaban el sentido común. Advertían que nadie debía sacar agua de charcos estancados, pantanos o corrientes turbias. La orden era buscar siempre manantiales y ríos de curso rápido. Lejos de ser pozos negros sin ley, las ciudades protegían sus fuentes con reglas severas. Si un tintorero volcaba sus químicos, o si un carnicero arrojaba sangre y vísceras cerca del pozo del barrio, caían sobre ellos multas ruinosas. En capitales de piedra como París o Londres, los gobiernos gastaban verdaderas fortunas en mantener redes de tuberías y conductos públicos. Todo ese esfuerzo técnico y económico tenía un solo propósito: asegurar que la calle tuviera agua dulce y gratuita. Cargar un cubo en una urbe amurallada siempre guardaba algún riesgo, pero los vecinos sabían distinguir perfectamente el agua limpia de una fuente de la mugre del foso defensivo. Es cierto que el consumo de vino y de cerveza ligera alcanzaba volúmenes que hoy nos parecerían altísimos. Sin embargo, no lo hacían por terror a las bacterias. Ese alcohol débil, mezclado con agua hervida, grano o hierbas, funcionaba como alimento. Eran calorías líquidas, un empuje extra para que los músculos soportaran las largas horas de trabajo físico. El agua caía del cielo, corría por los arroyos y no costaba una moneda. Justamente por eso, la nobleza la evitaba en sus banquetes. No temían morir envenenados, el problema era el prestigio. Servirle una copa de agua a un duque invitado al castillo era confesar que la casa estaba tan quebrada como la del último campesino de la comarca. El poder no se demostraba rechazando el agua, sino pagando por sabores que cruzaban el mundo entero. Mientras el peón se aferraba al pozo para sobrevivir, en la punta de la pirámide, una bandeja de carne asada no tenía valor sin un polvo exótico esparcido por encima. Un condimento que se cobraba en onzas de plata y que, hasta el día de hoy, arrastra su propia historia de engaños. Existe una historia repetida hasta el cansancio sobre los grandes banquetes. La idea de que los cocineros echaban puñados de pimienta negra y clavos sobre los asados para tapar el hedor a putrefacción. Según este relato, a falta de hielo, los nobles disfrazaban la carne rancia con especias fuertes para poder tragarla sin que se les revolviera el estómago. La lógica económica de la época destroza esa teoría. Espolvorear azafrán o jengibre sobre un trozo de buey descompuesto en el siglo XIII tenía el mismo sentido que bañar con champán francés los restos de un carro roto. Era un absurdo financiero. Las especias eran el polvo más caro del mundo. Llegaban a Europa después de un viaje de meses, a veces años. Salían de la India o de las islas de Indonesia, cruzaban el Océano Índico, soportaban los desiertos a lomo de camello y navegaban el Mediterráneo en las galeras de Venecia y Génova. Para cuando un saco pequeño de pimienta tocaba los muelles de Londres, Amberes o Barcelona, su precio se había multiplicado cientos de veces. Valían tanto como el oro. No se dejaban a la vista en la cocina, se guardaban bajo llave en cofres pesados dentro del castillo. La pequeña llave de hierro colgaba únicamente del cinturón del señor o de su administrador de mayor confianza, quien tenía el dinero para pagar un puñado de clavo de olor, nuez moscada o azafrán,
tenía de sobra para garantizar que nunca le faltara un animal recién sacrificado. Los nobles cazaban ciervos y jabalíes en sus bosques privados. Eran dueños de rebaños enteros de vacas y ovejas, y levantaban grandes palomares de piedra para comer carne tierna de ave, incluso cuando la nieve cubría los campos. A sus mesas no llegaba carroña, llegaba la mejor carne de la comarca. Si la calidad del animal era excelente, echarle encima una fortuna en especias tenía un único propósito: aplastar a los invitados con una demostración de opulencia. Servir una bandeja perfumada con ingredientes de Asia era una declaración de fuerza económica en la propia mesa. Quien se llevaba a la boca un corte de jabalí oscurecido por la canela y el clavo, sabía perfectamente lo que estaba masticando. Tragaba el equivalente a los impuestos anuales de una aldea entera, o el dinero necesario para armar a una tropa militar. Soportar ese nivel de intensidad en el plato no era para cualquiera. Los recetarios de la nobleza, como el Tractatus o el Viandier francés, no entendían de sutilezas. Las salsas eran espesas, de un contraste ácido y dulce que golpeaba el paladar. La pimienta negra chocaba de frente con el vinagre fuerte, la mostaza y el vino pesado. Era un sabor saturado y penetrante. Detrás de ese choque de sabores había estatus, pero también indicaciones médicas. Los doctores de la época aseguraban que el fuego interno de la canela o el jengibre ayudaba a calentar el estómago, permitiendo digerir mejor la enorme cantidad de carne asada que exigía el banquete. Ahora bien, transformar decenas de animales recién desollados, bolsas de polvo exótico y barriles inmensos de vino en un banquete para 100 aristócratas exigía un esfuerzo despiadado. Requería un escenario oculto detrás de los salones principales. Una maquinaria de sudor, acero y humo constante que, para los peones que trabajaban encerrados allí dentro, se sentía exactamente igual a una condena en el infierno. Arriba, en el salón principal, un banquete significaba tapices en los muros, copas de plata, perros de caza durmiendo sobre las baldosas y caballeros conversando. Pero esa tranquilidad dependía de un mundo subterráneo. A pocos metros de allí, en los sótanos o en un edificio separado por un patio de piedra, operaba la cocina. No era un simple fogón doméstico ampliado. Era un pozo oscuro, sofocante y ruidoso, diseñado para devorar leña y escupir calor sin detenerse. Empujar esa puerta de madera en un día de trabajo era recibir una bofetada de aire denso. El calor ahogaba. En los extremos de la sala se levantaban chimeneas tan inmensas que, en ciertos castillos de Inglaterra o Francia, un hombre adulto cabía de pie en su interior sin rozar los bordes. El fuego rugía de día y de noche. El humo se pegaba a la ropa, arrastrando una mezcla pesada de sangre fresca, tripas, cebollas picadas y grasa quemada sobre el hierro. Entre ese humo no trabajaban doncellas con delantales limpios. Era un territorio dominado por hombres curtidos, con los brazos marcados por cicatrices de quemaduras. El espacio funcionaba con la rigidez de un cuartel. Al mando estaba el cocinero jefe, un maestro del cuchillo que ganaba un buen sueldo y solía exigir un privilegio clave: barrer con toda la grasa sobrante para revenderla por su cuenta. Bajo sus órdenes, una cuadrilla de ayudantes descuartizaba cerdos y vacas sobre tablones manchados, arrancaba las plumas de los gansos y revolvía litros de salsa espesa en calderos de cobre. Levantar uno de esos recipientes de las brasas exigía la fuerza de 2 peones tirando al mismo tiempo. Sin embargo, el peor castigo físico caía sobre los muchachos del asador. Arrinconados a 1 metro de las llamas, su única obligación era hacer girar las pesadas manivelas de los espetones. Durante horas enteras, le daban vueltas a los cuartos de buey y a las aves, para que la carne no se carbonizara de un lado ni quedara cruda del otro. El movimiento les destrozaba la espalda y el humo les llenaba los pulmones de ceniza. Para evitar que la cara se les ampollara, se cubrían con escudos de madera mojada, contando los minutos hasta escuchar el grito del cocinero ordenando sacar la pieza para trocearla a golpe de cuchilla. Un piso cubierto de paja sucia, cenizas y charcos de grasa derramada era una trampa. Si una chispa de la chimenea saltaba y caía sobre un cubo de manteca, la fortaleza entera podía arder. Ese miedo profundo al fuego descontrolado obligaba a muchos nobles a mantener las cocinas aisladas, separadas de los dormitorios por el aire libre. Desde ese aislamiento, servir la comida se volvía una carrera contra el clima.
No se armaban platos individuales. Los sirvientes cargaban bandejas inmensas y ollas de sopa y echaban a correr. Atravesaban pasillos de piedra, cruzaban el patio bajo la lluvia o la nieve y rezaban para que los jugos de la carne no se congelaran en la vajilla antes de cruzar la última puerta. Al empujar la pesada hoja de madera del gran salón, el humo y los gritos quedaban ahogados. A la luz de las antorchas, frente a la mirada del duque o del monarca, los sirvientes depositaban las fuentes sobre la mesa impecable. Y en ese instante preciso, cubierta de especias y plata, la carne dejaba de ser simplemente comida para convertirse en el arma más afilada de la política medieval. En un banquete medieval, nadie cruzaba las puertas del gran salón para sentarse donde quisiera. El comedor era una réplica exacta de la pirámide social. Cada silla, cada copa de vino y cada trozo de pan estaban calculados con una frialdad diplomática implacable. El lugar que un invitado ocupaba en la madera no dependía de la suerte ni de la cortesía. Era el reflejo directo de su peso político a los ojos del anfitrión. El centro de este universo era la mesa alta. Se levantaba en uno de los extremos de la sala, sobre una plataforma. Desde allí, el señor del castillo, su familia y los aliados de mayor rango miraban hacia abajo. Frente a ellos se extendían las mesas largas, colocadas en perpendicular. En esos tablones se apretaban los caballeros menores, los escuderos, los clérigos rasos y mucho más lejos, donde ya se sentía el viento frío de la puerta, la servidumbre de confianza. La línea invisible entre los hombres de poder y los irrelevantes la marcaba un solo objeto: el salero. No era un frasco de vidrio para espolvorear. Era una pieza masiva de orfebrería, de plata o de oro, tallada con forma de barco o de castillo, y cargada de sal blanca y limpia. Este recipiente se apoyaba justo frente al señor. Sentarse cerca del salero significaba pertenecer a la élite. A medida que las sillas se alejaban de esa sala hacia el fondo del salón, el estatus de los comensales caía a plomo. La posición en la mesa también dictaba lo que llegaba a la boca. A la plataforma elevada subía lo mejor que la cocina podía entregar. Los sirvientes dejaban allí las carnes delicadas, faisanes asados, patos tiernos y cortes de ciervo cubiertos de salsas espesas, perfumadas con clavo de olor y azafrán rojo. Esa élite bebía vino especiado en copas individuales de metal precioso y empujaba la comida con pan blanco de trigo puro. Pero a medida que las bandejas bajaban por la sala, la calidad se desplomaba. Los cortes limpios desaparecían. Hacia la mitad del comedor, los invitados masticaban cordero duro o guisos de cerdo, pasándose jarras de madera compartidas con cerveza o vino aguado. Y para ellos no había pan blanco. De hecho, el pan oscuro ni siquiera funcionaba como acompañamiento. En las mesas largas, la mayoría no usaba platos de cerámica. La carne asada se apoyaba sobre gruesas rebanadas de pan rústico horneado días antes, conocidas como trenchers. Estos bloques compactos servían como bandejas para atrapar los jugos y la grasa. Al terminar el banquete, nadie masticaba esa costra empapada. Los sirvientes pasaban con cestos, recogiendo los trozos para arrojárselos a los perros del castillo, o en un gesto de supuesta caridad, entregarlos a los mendigos que se agolpaban en los muros exteriores, esperando las sobras del poder. La política medía la calidad del corte, la pureza del pan y la distancia hasta la sal. Sin embargo, en ocasiones especiales, como una boda o la firma de un tratado, el señor del castillo no se conformaba con marcar su jerarquía en silencio. Quería aplastar a sus rivales visualmente. Quería que los reyes extranjeros dudaran de sus propios ojos cuando las bandejas cruzaran el salón. Para lograr ese golpe de efecto, los cocineros llevaron sus hornos y sus cuchillos al terreno del ilusionismo. En el punto culminante del banquete, la música se cortaba de golpe. Los invitados no giraban la cabeza hacia las pesadas puertas de madera para ver entrar una simple pata de ternera asada o un jabalí en trozos. Llenar los estómagos de 100 nobles aliados no bastaba. La verdadera meta era dejarlos sin palabras. Así nacieron los platos de ilusión, los entremets. No estaban pensados para saciar el hambre, sino para demostrar quién mandaba sobre la naturaleza, la economía del feudo y la física. 4 sirvientes avanzaban con esfuerzo sosteniendo una bandeja de plata. En el centro descansaba un cisne inmenso, o un pavo real, con el plumaje intacto brillando bajo la luz de las antorchas.
La cabeza se mantenía erguida, con el cuello curvado, dando la impresión de que el animal seguía vivo y a punto de moverse. Según los cronistas de la época, del pico asado incluso podían salir lenguas de fuego, un truco logrado escondiendo un trozo de algodón empapado en alcohol, que se encendía un segundo antes de pisar el comedor. Lograr ese efecto en medio del humo de las cocinas exigía un cruce entre carnicería y taxidermia. Con pulso clínico, el cocinero despellejaba al ave, separando la piel y las plumas sin romper el tejido. La carne iba al fuego, se oscurecía con jengibre y pimienta para marcar el estatus económico de la casa, y una vez fría, se volvía a embutir dentro de su propio plumaje. Usando alambres de hierro ocultos, fijaban el cuello hacia arriba. El engaño era perfecto. La cocción y la muerte se escondían bajo un disfraz de vida. La trampa visual no terminaba con las plumas. A la mesa llegaban pasteles rústicos de masa dura, tan grandes como un barril pequeño. Al clavar el cuchillo en la costra superior, el invitado no encontraba salsa espesa ni cerdo humeante. De la grieta salían volando docenas de pájaros vivos, palomas o tordos que escapaban aterrados hacia las vigas altas del salón, mientras la mesa aplaudía el golpe de efecto. La masa de ese pastel solo se había horneado por fuera, como una bóveda vacía. Los pájaros entraban por un hueco escondido en la base justo antes de salir al salón. Los días de vigilia, cuando la regla prohibía la carne animal, la ilusión cambiaba de forma. Los cocineros trituraban pescado, lo teñían de amarillo con azafrán o de verde con espinaca, y amasaban la pasta hasta darle el aspecto exacto de una pata de cordero o de salchichas gruesas. Otras noches, tallaban bloques de carne de jabalí y los recubrían con gelatinas y capas dulces, hasta convencer a los ojos de que en la bandeja descansaba un cesto lleno de manzanas rojas perfectas. Gastar dinero y horas de sudor en desarmar un cisne o encerrar palomas vivas en la masa no era un juego inocente. Quien montaba ese teatro le enviaba un mensaje directo a sus rivales y aliados. Era una forma de decir en silencio que sobraban tantos recursos bajo su techo que el anfitrión podía darse el lujo de jugar con la comida. Pero toda esta exhibición terminaba castigando el propio cuerpo. Tragar en una misma noche faisanes pesados, salsas bañadas en vinagre, pasteles rústicos, gelatinas dulces y litros de vino espeso destrozaba cualquier estómago. Al vaciarse el salón, los duques y reyes no iban a dormir en paz. Para soportar el dolor y buscar el alivio que recetaba la ciencia de la época, recurrían a un polvo cristalino y carísimo, guardado bajo llave como la última medicina. Después de vaciar bandejas de cisne asado y beber vino espeso durante horas, el noble se retiraba a sus cuartos con el estómago pesado como una piedra. En ese momento, su cuerpo entraba en una zona de riesgo. Los médicos de entonces no medían calorías ni conocían el colesterol. Guiaban sus diagnósticos por la teoría de los humores, una herencia médica que sostenía una regla básica. La salud dependía del equilibrio exacto de 4 líquidos internos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Cada bocado alteraba esa balanza. Un plato de hojas crudas se consideraba frío y húmedo. En cambio, un corte de buey viejo y asado aportaba calor y sequedad. Si un hombre tragaba demasiada carne pesada, su cuerpo se calentaba en exceso. Esa fiebre interna podía desencadenar un bloqueo letal en la digestión. Para frenar el colapso, el médico exigía un último paso antes de ir a la cama. Algo para sellar el estómago. Lo que llegaba a la mesa no era un postre para cumplir un antojo, sino una receta clínica estricta. Y una muy costosa. Su ingrediente principal desembarcaba en los puertos desde el otro lado del mundo y se cobraba por onzas, casi al mismo precio que la plata: el azúcar de caña. Quien buscaba azúcar en el siglo XIII no pisaba un mercado de alimentos. Caminaba hasta la botica y la pedía en el mismo mostrador donde se vendían los ungüentos para cerrar heridas de espada. Se la consideraba una especia cálida y húmeda, la herramienta perfecta para asentar el cuerpo y apagar el fuego agresivo de la carne frita y el vino oscuro. En las cocinas del palacio, esta medicina tomaba la forma de confites. Los ayudantes agarraban semillas de anís, hinojo, almendras o pedazos de jengibre y los sumergían varias veces en un jarabe de azúcar hirviendo. Al enfriarse, se formaba una costra dura y dulce.
A menudo teñían estas piezas de rojo o de color oro para no perder el estatus. La bandeja llegaba a manos del noble justo antes de apagar las velas. Masticaba los trozos despacio, esperando que el remedio asiático pusiera en orden su organismo. En los frascos de los boticarios urbanos, el azúcar también servía para limpiar el pecho. Mezclada con agua de rosas, formaba una pasta densa que calmaba la tos. El dolor de muelas y los dientes picados no se asociaban a este consumo. Ese golpe de dulzor en la boca se entendía como un rasgo curativo puro, un regalo refinado para aliviar el dolor físico. Pero mientras el noble trituraba un pedazo de jengibre confitado para salvar su digestión, a pocos kilómetros de allí, la realidad era otra. Del otro lado de los muros, a los campesinos no les preocupaba cómo asentar la carne pesada. Su único problema era el fondo vacío de la olla de barro. Las reglas de los humores y el lujo de la botica daban por sentado que al día siguiente habría comida. Sin embargo, el margen de supervivencia en el campo era frágil. Bastaban 3 meses de lluvia seguida en verano para que la pirámide entera colapsara. Cuando el trigo se pudría en el surco y las puertas del castillo se cerraban con llave, el hambre borraba cualquier teoría médica. Solo quedaba la desesperación de masticar cosas que la tierra nunca ofreció como alimento. Para un campesino, el mayor terror no bajaba de un castillo ni llegaba con un ejército. Venía del cielo. El clima no dejaba margen de error. Si una helada tardía de primavera quemaba los brotes, o si las lluvias torrenciales de otoño pudrían el trigo antes de meter la hoz, el invierno se cerraba como una trampa letal para miles de personas. Cuando la cosecha fracasaba, como pasó tantas veces en el siglo XIV, el grano simplemente desaparecía de los puestos urbanos. En cuestión de semanas, el precio de una hogaza podía multiplicarse por 10 o por 20. Al ver el fondo de los sacos de avena y cebada, la desesperación tomaba el control de las casas. Empezaba a cocinarse un menú de emergencia que ponía a prueba la resistencia del cuerpo humano. El primer paso era estirar la harina. Cuando el trigo se acababa, las familias molían garbanzos secos, habas viejas o guisantes duros, y los mezclaban con los últimos puñados de centeno. De ahí salía un pan pesado como el plomo, de un tono verdoso o marrón oscuro. Quedaba tan duro que solo se podía morder después de sumergirlo en agua caliente. Pero, tarde o temprano, las legumbres también se agotaban. Sin reservas en la despensa, la gente caminaba hacia el bosque buscando lo que nadie quería comer. Recogían las bellotas de los robles, el alimento que en años normales se dejaba para engordar a los cerdos. Tragar bellotas crudas resulta tóxico y amargo. Para que el estómago las tolerara, había que hervirlas varias veces, secarlas frente al fuego, machacarlas y armar unas tortas ásperas. Esa masa raspaba la garganta al tragar y provocaba bloqueos dolorosos en el intestino. Cuando la nieve tapaba el suelo y ya no quedaban bellotas a la vista, se desenterraban raíces silvestres y helechos. Los bulbos duros arrancados de los márgenes del camino hervían durante horas para exprimirles cualquier rastro de carbohidrato. En las semanas más críticas, el hambre obligaba a atacar a los propios árboles. Arrancaban la corteza interior de los abedules y los olmos, la secaban al calor de las brasas, la hacían polvo y la mezclaban con paja, restos de salvado o directamente con tierra. Esa mezcla no alimentaba, solo servía para engañar al cuerpo y evitar el dolor físico que causaba el vacío en el estómago. Masticar corteza y tierra solo estiraba la agonía. Sin fuerzas, los cuerpos cedían rápidamente ante enfermedades como la disentería, que barrían las aldeas en cuestión de días. Detrás de los muros de las ciudades, el paisaje era todavía más crudo. Los perros, los gatos y las ratas desaparecían de los callejones, y en la puerta de las panaderías estallaban motines que obligaban a la guardia a defender a cuchillo los últimos costales de harina del señor. Todo el orden de la época colgaba de un hilo. Llover cuando tocaba llover y salir el sol cuando el grano lo necesitaba. Para el trabajador común, no había rutas de rescate ni graneros públicos a los que pedir auxilio cuando la tierra fallaba. Pero en medio de ese paisaje de estómagos vacíos y miedo al clima, un grupo de hombres lograba mantener sus despensas razonablemente llenas. No solo sobrevivían al invierno, estudiaban la tierra hasta convertirse en los grandes ingenieros del campo medieval. No usaban coronas ni levantaban espadas.
Llevaban hábitos de lana cruda. Y a puerta cerrada, protegidos por altos muros de piedra, trabajaban en el futuro de la alimentación europea. Mientras el clima ahogaba a las aldeas y el hambre vaciaba los campos, había muros de piedra que parecían inmunes al desastre. Detrás de las altas paredes de los monasterios y abadías, la vida no se limitaba a rezar en capillas heladas o a copiar libros bajo la luz de una vela. Ese trabajo espiritual se sostenía sobre una maquinaria terrenal perfecta. Las grandes órdenes, como los cistercienses o los benedictinos, funcionaban en la práctica como inmensas corporaciones agrícolas. Eran dueños de miles de hectáreas de las tierras más fértiles de Europa, y no le dejaban nada a la suerte. Los monjes anotaban los cambios del clima, elegían las semillas con cuidado y probaban injertos en los árboles frutales. Drenaban pantanos para sembrar trigo y desviaban el curso de los ríos para golpear las aspas de sus enormes molinos. Llevaban la cuenta de cada saco de grano con una obsesión matemática, llenando inmensos graneros de piedra diseñados para aguantar los años en los que el cielo no daba tregua. Sin embargo, su mayor victoria no ocurrió en la tierra cruda, sino en los sótanos. Sabían que el verdadero desafío no era arrancar la comida del suelo, sino lograr que no se pudriera. La leche, por ejemplo, duraba muy poco. En una aldea de verano, se volvía ácida antes de que cayera la noche. Para atrapar esas calorías a tiempo, los monasterios dominaron la alquimia del queso. Pero no buscaban pastas blandas para el consumo diario. En la humedad de las abadías de los Alpes, de Francia y de las montañas ibéricas, los monjes prensaban la cuajada hasta formar ruedas pesadas. Las frotaban a pura fuerza con sal gruesa y las dejaban reposar en estantes de madera durante meses, a veces años. El resultado era un bloque duro como la piedra por fuera, pero cargado de grasa y proteína. Esa rueda podía golpear contra los tablones de un carro de carga durante semanas sin echarse a perder. Era una reserva de supervivencia que servía por igual para mantener en pie al monje que caminaba hacia Roma o al soldado que tiritaba en una frontera lejana. Lo mismo hicieron con la bebida. En las tierras donde el frío mataba las viñas y faltaba el vino para la misa y el comercio, dominaron los barriles de cerveza. Las abadías alemanas y belgas empezaron a echar lúpulo a las ollas de forma sistemática. Esa flor no solo dejaba un rastro amargo, funcionaba como un conservante natural fortísimo. Gracias al lúpulo, la cerveza aguantaba el viaje en carreta hasta las ciudades sin avinagrarse. A la par, cuidaban enjambres de abejas con rigor estricto, sacaban cera pura para los altares y tarros enteros de miel, la única opción para endulzar el trago sin caer en la ruina de comprarle azúcar al boticario. Cuando las lluvias arruinaban la cosecha y el campesino rascaba el fondo de la olla rogando llegar vivo a la primavera, las bodegas monásticas guardaban montañas de queso añejo, filas de barriles, pescado seco y vino denso. Eran fortalezas blindadas con calorías. Y a menudo, en los peores meses del hambre, los pesados portones de la abadía se abrían para repartir un tazón de potaje o una rebanada de pan oscuro a la multitud que suplicaba afuera. Estos alimentos compactos, creados para burlar la putrefacción y el tiempo, el queso curado, la cerveza amarga, el pan de costra dura, sirvieron para mucho más que resistir el invierno bajo techo. Se convirtieron en el combustible exacto para alimentar a la maquinaria más castigadora de la época. Esa misma comida seca y salada fue la que inyectó energía en miles de hombres armados, empujándolos a abandonar la tierra que conocían para marchar a pie hacia territorios hostiles. Cuando un rey reunía a sus tropas, su mayor preocupación no era el filo de las espadas o la cantidad de arqueros disponibles. El verdadero problema de una campaña militar era cómo llenar miles de estómagos todos los días. Antes de chocar contra el enemigo, había que caminar. La guerra consistía en un 90% de marchas lentas hundiendo las botas en el barro y apenas un 10% de combate. Mover a 5.000 hombres, empujar a los bueyes de carga y guiar a los caballos a través de valles desconocidos convertía cualquier plan en un calvario de logística. Una columna militar funcionaba como una ciudad en movimiento que devoraba lo que encontraba a su paso. Solo para no desplomarse por el agotamiento, un caballo de guerra tragaba al menos 10 kilos de forraje y grano cada día. Un peón de infantería, cargando hierro y cuero sobre los hombros, quemaba una reserva inmensa de calorías que urgía recuperar antes del anochecer. Muchas veces, la muerte no esperaba con el ejército rival al otro lado de la colina.
Aparecía en la oscuridad del propio campamento, en forma de disentería, después de que los hombres tragaran agua turbia o raciones pasadas. Para evitar que la tropa se desintegrara por el hambre en mitad de la ruta, los capitanes repartían las llamadas raciones de marcha. Nadie esperaba que esa comida tuviera buen sabor. Su única función era soportar las moscas, el sol de agosto y la humedad de noviembre sin echarse a perder. El núcleo de la dieta era el bizcocho o galleta de campaña. Los panaderos armaban una masa densa de trigo oscuro o centeno, la sacaban del horno y la volvían a meter al calor 2, 3 o hasta 4 veces para matarle cualquier rastro de humedad. El resultado era un bloque gris, duro como un ladrillo, capaz de aguantar meses dentro de un saco de tela sin desarrollar moho. Morder eso en seco garantizaba partirse un diente. Para poder tragar, el soldado debía remojar su galleta en el arroyo, en un vaso de vino aguado o en la grasa caliente de la olla común. Para acompañar ese bloque de pan, la proteína tenía que ser igual de resistente. En los carros viajaban barriles inmensos llenos de carne de cerdo o cortes de res enterrados en sal, ruedas de queso tan añejas que muchas veces obligaban a partirlas golpeando con el lomo de un hacha, y planchas de pescado seco como el bacalao o el arenque. Toda esa sal acumulada cobraba un precio físico. Empujaba a las tropas a buscar líquidos de manera desesperada. Marchar con ese nivel de sal en la sangre obligaba a trazar las rutas siempre cerca de un río o de pozos conocidos. Bajo el calor del verano de Castilla o del sur de Francia, la sed enloquecía a los hombres si se alejaban demasiado del agua. Aún llenando decenas de carros, las reservas propias apenas alcanzaban para 2 semanas. Al cruzar la frontera enemiga, el avance no apuntaba directo al castillo del rival. Primero apuntaba a las aldeas. La táctica económica de cualquier campaña consistía en el saqueo organizado. Los soldados vaciaban los pajares, acorralaban a los cerdos en el bosque y se llevaban los rebaños de ovejas. Lo que no podían comer en el momento ni cargar en las mulas, lo quemaban. Para un campesino local, ver pasar a una tropa enemiga significaba perder el grano para la siembra y enfrentarse a la certeza del hambre en el invierno. Lejos de las filas militares, los miles de peregrinos que caminaban hacia Santiago de Compostela, Roma o Jerusalén sufrían el mismo desgaste físico. Ellos no contaban con tropas de suministro. Viajaban aferrados a un bastón, con una calabaza hueca atada al cinturón para guardar vino o agua, y una bolsa de cuero. Sobrevivían masticando nueces, ajos crudos, cebollas y costras de pan viejo mientras avanzaban. Al final de la tarde, dependían de las pocas monedas que llevaran encima para pagar una taberna dudosa o de la caridad de los monasterios esparcidos por la ruta. Vivir al borde del colapso, contando las onzas de avena y cuidando cada bloque de sal, marcó el pulso de Europa durante siglos. Las fronteras del continente encerraban un mundo frágil, atado a lo que dictara el clima y sostenido por un puñado de cultivos repetidos año tras año. Pero esa larga rutina de potajes grises, carnes ahumadas y especias traídas a lomo de camello tenía los días contados. Las viejas reglas de la mesa no iban a desaparecer por una orden del rey ni por la invasión de un imperio vecino. El cambio definitivo llegaría empujado por el viento. Los marineros que zarparon buscando la ruta de la pimienta terminarían abriendo la puerta a un territorio desconocido. Y en las bodegas de esos barcos viajaban los productos que alterarían el color y el sabor de las cocinas europeas para siempre. El cierre de la dieta medieval no se firmó en un campo de batalla, ni se anunció con la caída de Constantinopla. El cambio definitivo entró por los puertos, flotando sobre el agua y envuelto en sacos de lona húmeda. Cuando las carabelas y los galeones empezaron a regresar de América a finales del siglo XV, no solo descargaban promesas de oro. En el fondo de las bodegas traían raíces cubiertas de tierra, semillas extrañas y polvos de colores que terminarían alterando el mapa calórico de todo un continente. Aquel viejo mercado de nuestra historia, dominado por el tono pálido de los nabos, el repollo y el olor a humo de leña, recibió el impacto. Sobre los tablones empezaron a asomar productos que parecían brotados de otro mundo. La papa chocó al principio. Los campesinos la miraban con desconfianza y la arrojaban al comedero de los cerdos. Sin embargo, ese tubérculo terminaría levantando un muro de resistencia contra el hambre, rompiendo la tiranía histórica del trigo y del centeno.
El tomate inyectó acidez y un rojo encendido a las ollas del sur de Europa. El maíz ofreció un nivel de energía que la avena no lograba igualar. El cacao cruzó el océano, se mezcló con el azúcar que empezaba a llegar de las plantaciones y se transformó en un lujo en forma de bebida. Y los pimientos trajeron un picante barato, de acceso casi inmediato, que ya no obligaba a pagar meses de viaje a lomo de camello desde la India para quemar la lengua. La medicina de la época no supo cómo reaccionar. Las reglas de los humores, que medían con rigidez la humedad y el calor de cada bocado, no tenían un casillero para clasificar un tomate. Al principio, los médicos recetaron prudencia y sospecha. Pero el vacío del estómago no entiende de debates teóricos. Un jornalero ahogado por las deudas necesitaba alimento barato. La gran ventaja de la papa era que crecía bajo tierra, escondida de las heladas y a salvo de los caballos cuando un ejército arrasaba los cultivos. Al desenterrar esa raíz, la vieja rutina de los guisos grises empezó a quedar atrás. Cuando el azúcar y las especias bajaron de precio impulsados por las flotas comerciales, la nobleza dejó de cubrir sus faisanes con canela y clavo de olor. Si cualquier artesano podía endulzar un plato, el señor del castillo perdía su principal herramienta para exhibir fortuna en la mesa. La alta cocina dio entonces un volantazo hacia la sutileza. Los cocineros empezaron a buscar el prestigio en las salsas suaves hechas con mantequilla, las hierbas frescas y el jugo limpio del asado. El inmenso fogón de piedra, donde los muchachos del castillo hacían girar pavos reales reconstruidos con alambre, quedó arrinconado como un rastro de un pasado rústico. Despachar los hábitos de esos siglos como una simple mezcla de carne podrida, agua sucia y falta de higiene, es no entender el problema de fondo que enfrentaban. Llenar la olla en la Edad Media fue una obra de ingeniería calculada al milímetro frente a un entorno hostil. Ese trozo de pan oscuro que limaba las mandíbulas, la manteca ahumada sobre el fuego, el arenque aplastado en un barril de sal y las onzas de azafrán guardadas bajo llave, respondían a una misma urgencia. Superaron cientos de inviernos y heladas sin tener un plan de rescate del gobierno ni graneros infinitos. Lo hicieron sosteniendo un cálculo tenaz, donde atrapar y conservar un puñado de calorías marcaba la diferencia física entre amanecer vivo al día siguiente o quedarse para siempre en el camino.